Naranpol va a quedar en manos de los trabajadores en el medio. ¿Cómo explicarlo? Es muy complejo, pero lo intentará hacer Federico Gianre, a quien le doy la bienvenida. Fede, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Falta un paso, el de la Cámara de Senadores. Se trata Bien. de un trámite legislativo que le puede llegar a permitir a algo más alrededor de 100 empleados de lo que era Naranpol, que hoy tienen la intención de ellos mismos constituirse en una cooperativa y de volver a producir productos muy similares a los que estaban produciendo antes de mayo del año pasado, que fue cuando estalló el conflicto que derivó en cosas que nosotros contamos muchas veces, ¿no? Es uno de los temas que alguna parte de la audiencia lo ha seguido bastante. Y nosotros, quizás en nuestra candidez o en nuestra buena leche también, fueron varias las veces que creímos estar contando el final de una historia, ¿no? Cosa que no ocurría. Aparecían nuevas instancias, aparecía, por ejemplo, el nombre, la figura del ignoto, desopilante e inefable Carlos de los Santos, por ejemplo, ¿no? Aparecían muchas cosas en el medio. Lo cierto es que siempre existió la posibilidad, o por lo menos los empleados, una parte de los empleados estuvieron bien asesorados respecto de que si hacían el intento de constituir una cooperativa, podían llegar a encarar un trámite que incluía esta instancia, inclusive de la expropiación temporal, que les permitiera poder volver a trabajar. Hace algunos meses, un diputado del justicialismo presentó un proyecto que implica una expropiación temporal de uno de los inmuebles que tenía Productora Alimentaria, que es el que está en Avenida Blas Parera, el 9300. Los empleados consideraban que con ese inmueble y que con la maquinaria que había dentro les iba a alcanzar para comenzar a producir y a distribuir. En medio de eso tenían que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Que los vamos a estar contando, sobre todo la instancia final de estos involucrados, por ejemplo, el INAES, que es el Instituto Nacional de Cooperativismo y también de Economías Sociales, el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, el Poder Judicial y también la legislatura. Todos estos actores son un rompecabezas que todavía se tiene que terminar de armar, pero que ya tiene algunas piezas colocadas. Vamos a ver algo de lo que pasaba esta tarde en la legislatura, primero en la voz de Cristian Farieri, que es uno de los trabajadores que más representó esta iniciativa, y de Abelino Lago, que fue el diputado que ingresó este proyecto para la expropiación temporal de este inmueble. Imagínate vos, era algo que nosotros veníamos pidiendo que se nos dieran oportunidades, que nos escucharan, que realmente hay un proyecto serio, que realmente hay gente con ganas de trabajar, gente que fue muy manoseada. Y bueno, y esta posibilidad que se abrió hoy de tener media sanción realmente es muy importante porque, o sea, nos sigue dando ganas de seguir. Nosotros lo primero, una vez estando dentro, es empezar a acondicionar la planta, poner en condiciones las máquinas y bueno, a gestionar la línea 1, que es el repro, gestionar la línea 2, que es subsidios para comprar insumos, y de esta forma poder arrancar con algunos de los productos era de los que veníamos comercializando nosotros para empezar nuevamente la cadena con los distribuidores y con los negocios, con aquellos que todos que adquirían el producto de Naranpol. Sí, efectivamente, el objeto lo que pretende justamente es que verificada la quiebra como se ha dado, antes de la realización de los bienes se pueda otorgar la expropiación en concepto de uso temporal de la planta de Productora Alimentaria de Avenida Blas Parera, con todos los elementos, maquinarias y herramientas necesarios para su producción. Evidentemente es un paso importante en todo este largo conflicto
que ha desgastado profundamente en las cuestiones personales y humanas a los trabajadores y que también ha generado un grado de sensibilización en los santafesinos, ¿no? ¿Por cuánto tiempo va a ser la expropiación? ¿Qué características? El proyecto de ley lo que plantea es una expropiación en los términos de la ley 7534 de la provincia, expropiación del uso temporal, por el término de 2 años. Obviamente esta ley, la 12167, establece una serie de requisitos necesarios para que pueda otorgarse el uso temporal a la cooperativa de trabajo, tales como un programa de producción autosustentable aprobado por el Ministerio de Producción de la provincia y también por el INAES, con lo cual, digamos, reviste un marco de seriedad necesario y que por otro lado al mismo tiempo satisfaga en alguna medida y repare el daño sufrido por los trabajadores. Gracias. Bueno, ahí lo veíamos, ¿no? Yo te decía, Héctor, las piezas de este rompecabezas. Una la mencionamos, es la legislatura. Falta que la Cámara de Senadores vea esto y si lo aprueba va a tener sanción definitiva y la expropiación va a tener fuerza de ley. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Temporal. Puede ocurrir con la mayoría del peronismo, que no tiene intereses creados en un conflicto como este, en una situación como esta. Puede llegar a ocurrir. Y a lo mejor algún que otro voto más. Después te voy a explicar qué pasa con el radicalismo, tiene que ver con otra de las piezas de este rompecabezas. El INAES, decía, ¿no? El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, es el organismo en el que los extrabajadores comenzaron a gestionar la creación de la cooperativa. Los trabajadores dicen que la semana que viene van a estar viniendo funcionarios del INAES a entregar la matrícula de la cooperativa. Ya van a tener la matrícula. A través de este organismo es que después se van a poder gestionar tanto los repros, los subsidios repros, como los subsidios para conseguir insumos para producir. Esta parte va a estar contemplada desde ese punto de vista. Ministerio de la Producción. Según los trabajadores del Ministerio de la Producción, que conduce un radical, Carlos Facendini, se envió una nota al INAES recomendando no dar curso a la creación de esta cooperativa porque la consideraban inviable, que no podía funcionar. Hay que recordar que desde que comenzaron las gestiones de los ex trabajadores en el Ministerio de la Producción, allá a mediados del año pasado, hubo un funcionario que puso un par de firmas y que luego fue separado de su cargo. Esto hay que recordarlo. Dentro del Ministerio de la Producción, ¿no? Sí. Funcionario de Wiener. Sí. Otro tema. El canon que establece la ley que se debe pagar por esta expropiación temporal va a ir a un depósito judicial. Y acá entrará el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en productora alimentaria está declarada en quiebra y convocatoria de acreedores. No vamos a repasar las instancias anteriores que ya para esta altura son engorrosas de lo que pasó en la justicia, pero sí hay que decir que hace poco se declaró la quiebra, la convocatoria de acreedores. Entonces, el canon ¿a quién va a ir? Si el canon se lo tiene que dar a un propietario, el propietario es una empresa en quiebra, se va a constituir un depósito judicial. Ahora los trabajadores quieren gestionar que a través del Ministerio de la Producción la provincia se haga cargo de pagarlo. Si no, serían los trabajadores. Atendiendo a este antecedente de que se envió esta supuesta nota al INAES por parte del Ministerio de la Producción recomendando que no se le dé curso a la cooperativa, ahí se puede llegar a plantear un interrogante respecto de si la provincia se va a hacer cargo o no de este canon. Por otra parte, uno de los elementos que hay que agregar a esto es que hoy en la Cámara de Diputados el bloque radical votó negativamente a esta expropiación temporal, argumentando que los tiempos judiciales todavía no habían determinado que se estuviera en condiciones de avanzar con la expropiación. Ministro de la Producción Radical, Carlos Facendini, bloque radical votando en contra en la Cámara de Diputados, como para ir armando este rompecabezas. Y lo que queda con la parte de los trabajadores, ellos tienen que terminar de confirmar que en todas las instancias el plan de negocios que tienen es sustentable, se puede llevar adelante, y lo que ya mencioné de los repros y de los insumos, lograr que a través del INAES se les puedan otorgar. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, si vienen los funcionarios del INAES y si entregan la matrícula. Dos cosas solamente agrego. La primera, hay un funcionario del INAES que es el virtual presidente del INAES, que es un santafesino que se llama Orlando Barquín, muy conocido por otro palo, digamos, porque haber sido un preso político que declaró en la causa Brusa.
y que es el virtual presidente, o es uno de los principales representantes del INAES en la provincia de Santa Fe. Y otra cuestión, el gobierno, la gestión anterior, ¿no?, la gestión de Wiener, ¿desconocía el rol que tenía este funcionario que luego fue apartado, pero que sigue dentro del Ministerio de la Producción, según me dijeron? ¿Se cortó solo este funcionario al habilitar la posibilidad de gestionar una cooperativa de trabajo en Santa Fe, o tenía instrucciones de hacerlo? Porque resulta realmente extraño, más allá que es el radicalismo el que vos mencionás que votó en contra, resulta extraño que como frente se esté alentando, en el caso de que no se haya cortado solo, se esté alentando una situación de cooperativismo y después a la hora de los bifes en la legislatura se piense distinto. El Frente Progresista votó de manera dividida esta iniciativa puntualmente esta tarde. Bueno, te quedás porque a lo último de las pastillitas... le hago una seña, ¿puede ser? Así estuvo el peronismo en la Cámara de Diputados de no tener su tan promocionada interpelación al ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lambert. La primera en 20 y pico años después de la recuperación de la democracia, 29 años de la recuperación de la democracia, es la primera vez que un ministro va a ser interpelado, ¿no? Un funcionario en realidad. Bueno, todo esto en las pastillitas del último bloque, y ya venimos con una situación institucional que va a dar que hablar en las próximas horas. Un noticiamiento que hizo el Ministerio de Justicia a través de sus organismos al jefe de los fiscales, Julio de Olazábal, en la provincia de Santa Fe, a partir de un hecho concreto que vamos a contar tras la pausa.